días, buenas tardes y buenas noches. Mucho gusto, soy Maide León, la consultora. Y estás escuchándome por 3 plataformas simultáneas: Spotify, YouTube y mi fanpage de Facebook, Maide León Consultora. Recuerda que estamos llevando a cabo 30 episodios durante este mes de agosto, donde estamos buscando esa respuesta a la pregunta, al cuestionamiento, cómo ser exitoso. Por eso nos hemos hecho varias interrogantes, varias preguntas, haciendo un enfoque más profundo e interiorización de quiénes somos y para dónde vamos para poder lograr el éxito según el concepto que tengamos. En este episodio número 18 vamos a hablar de las virtudes o cualidades que son nuestros rasgos como cada individuo. Es nuestro objeto o hecho que nos considera positivos, nos considera dignos, nos considera deseables, mientras que los defectos, por el contrario, se entienden como aquellas fallas, desperfectos, características indeseables y que tendrían que evitarse o remediarse en cualquier momento de nuestra vida. Nadie más que nosotros para juzgarnos, para cuestionarnos, para echarnos látigo. Es así como cuando hablamos de cualidades y defectos o virtudes y defectos, nos estamos refiriendo a una valoración cualitativa de nosotros mismos, de una persona que conocemos cercana, sí, de un hecho o de un objeto, en el marco de alguna serie de consideraciones que sirven de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que para nadie es un defecto o virtud per se. ¿Por qué? Porque depende de la perspectiva con que se evalúe. Por ejemplo, si nos vamos a las religiones y con todo el derecho y el respeto que se merece la Iglesia Católica, contempla una serie de virtudes teologales que supuestamente son valoradas por Dios y que son la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, que todas las personas en la religión católica se basan en el respeto, la fe, la esperanza y la caridad, ¿sí? Ellos también proponen una serie de defectos llamados pecados capitales o pecados cuya presencia en el individuo es percibida como una amenaza para su salvación del alma, ¿cierto? Como son la ira, la gula, la lujuria, la pereza, la soberbia, la avaricia y la envidia. En otras religiones no tienen como tal puntualmente cuáles son esas virtudes como la fe, la esperanza y la caridad, o esos pecados capitales como la ira, la gula, la lujuria, la pereza, la soberbia, la avaricia y la envidia, sino que en cambio tratan de cultivar valores y tratan de condenar esos defectos, ¿sí? Recordemos entonces que las virtudes o cualidades son rasgos del individuo, del objeto o del hecho evaluado, que se consideran positivos, dignos y deseables, mientras que los defectos se entienden como fallas, desperfectos, características indeseables y que tendrían que evitarse o remediarse. En muchos casos, las virtudes y nuestros defectos se utilizan a menudo en evaluaciones de las organizaciones, en nuestros productos o servicios que ofrecemos, en nuestras características como persona frente a una empresa, frente a un emprendimiento, ¿cierto? Entonces, este tipo de sumatorias y de rasgos positivos y negativos es lo que nos convierte en personas cualificadas para ejercer o desarrollar una actividad. Pero ¿cuáles son esos valores que generalmente son muy importantes para que los tengamos en cuenta y los pongamos en contexto, los pongamos a desarrollar, los mejoremos como seres humanos? Uno de ellos es la tenacidad, ¿sí? Recordemos que esa tenacidad se llama así al empeño que nosotros como individuos hacemos en lograr las cosas que nos proponemos y que nunca nos rendimos ante las primeras dificultades. Importante también como cualidad de la humanidad es el compromiso. Una persona comprometida es aquella que acomete sus objetivos, cumple con los objetivos de un grupo,
ayuda con entusiasmo y no necesariamente se beneficia directamente, sino que le encanta ayudarle a los demás. Por otro lado, tenemos la generosidad, entendida como la capacidad de compartir lo propio con quien menos tenga o de dar al necesitado sin pensar en el propio bienestar de uno. Tenemos la resiliencia, que es la posibilidad de sobrellevar los eventos traumáticos o dolorosos sin resquebrajarnos, sino convirtiéndonos en enseñanzas y positivizando el recuerdo de lo ocurrido, o sea, volviéndolo positivo. La rectitud es también muy importante como una cualidad general de la humanidad, porque es usado en la línea recta como metáfora. Es una virtud que implica que una persona no se desvía del camino correcto, es decir, que evita riesgos y situaciones peligrosas porque siempre anda con rectitud. Y otros que tenemos como la honestidad, la confianza, el liderazgo, la originalidad, la lealtad, la compasión, la destreza, flexibilidad, pulcritud, celeridad, puntualidad, confiabilidad, serenidad, prudencia y versatilidad. Ya si hablamos de los defectos, tendríamos que ingresar a temas como la corruptibilidad, es decir, la facilidad para corromperse, realizar actos crueles o ilegales, traicionar, torcer el camino en pro de la ganancia personal inmediata. Es todo aquello contrario a la rectitud. La deslealtad, la falta de lealtad o capacidad de traición, es decir, el anteponer los intereses personales del momento a los compromisos adquiridos con un tercero o con una institución. El patriotismo es una forma de lealtad y cuando estamos en contra del patriotismo, pues somos desleales. La soberbia sería otro defecto muy grande, que son las personas que son incapaces de ver sus propias limitaciones o debilidades y actúan de manera todopoderosa frente a los demás. La cobardía, que es la carencia de arrojo, de atrevimiento, de valentía, puede expresarse de muchas formas, pero pues normalmente implica la incapacidad de acometerse una tarea de riesgo o de alzar la propia voz para defenderse. La necedad, la ignorancia, la crueldad, la antipatía, la pereza, la mezquindad, la deshonestidad, torpeza, debilidad, indiferencia, arrogancia, desprolijidad, incompetencia, cinismo, conservadurismo, egocentrismo. Todas estas debilidades son parte del ser humano y está en ti identificar cuál de estas mencionadas, que son las más genéricas, puedes mejorar para que se conviertan en muchas buenas cualidades y que tu balanza de la vida sea más positiva que negativa. O tratar de mejorar esos defectos, transformarlos en cualidades, ¿sí? Para que podamos lograr nuestro camino al éxito con mayor entereza, con los ojos bien abiertos, con la cabeza arriba, con la frente en alto. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales como Mayde León Consultora. Me encuentras en Spotify, en YouTube y en mi fanpage de Facebook como Mayde León Consultora. Si te gustó este podcast, por favor, déjame un comentario. ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos aquí? Recuerda que este podcast es totalmente gratuito y lo puedes compartir con todas las personas que tú quieras y que tú creas que le hacen falta esos mensajes tan especiales que estamos brindando a nuestra sociedad. Por favor, ayúdame compartiéndole, regálame un like, un me gusta, un corazoncito. Nos vemos mañana.